Lección número 13. Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que de otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti que te equiparas con él. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces sin que excedan 1 minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con: un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte en una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que se manifieste dicha resistencia, recuérdate a ti mismo que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún eres muy inexperto en reconocer. No te enfrasques en esta última afirmación y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Esto es suficiente por ahora. Gracias. Así es. Reflexión. La idea que se practicó en la lección anterior a esta es la idea de estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. En la reflexión de esta lección explicamos
¿Qué sentimientos encuadran el disgusto? ¿Y por qué razón te encuentras disgustado cuando ves un mundo que no tiene significado? Si es tu deseo y no la has escuchado, te invito a que la escuches, ya que esta idea, nos dice Jesús, que es simplemente una variación de la idea anterior, ya que nos dice que un mundo sin significado engendra temor, y el temor es una forma de disgusto. Por lo tanto, simplemente es más específica en cuanto a la emoción que suscita un mundo sin significado en esta idea. Y la emoción que suscita es miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, entonces comenzamos a crear imágenes, comenzamos a crear conceptos y comenzamos a ejercer aparentemente un poder de crear junto con ese miedo. Por eso es que este mundo está construido en el miedo y no en el amor. Porque una vez que aprendes a reconocer que lo que no tiene significado no existe, y una vez que lo aceptas sin temor, no podrás dotar al mundo con atributos que no posee, ni siquiera podrás creer en la realidad de este mundo. Pero si tú has creído y además has dotado al mundo de atributos que no puede poseer, simple y sencillamente porque no existe, es debido al miedo que ha surgido en ti, una emoción tan poderosa porque ves un mundo que no tiene significado. Y el mundo que no tiene significado no puede por menos que engendrar un gran temor en ti. Y basados en este temor es que hemos construido este mundo. Cuando tú reconoces que este mundo no tiene significado, se produce una intensa ansiedad, una aguda ansiedad en todos los que nos percibimos como separados, y pareciera ser que en esa ansiedad Dios y el ego se desafían, aunque en la lección desafían está entre comillas, ya que por supuesto Dios y el ego jamás podrían desafiarse, porque Dios no tiene opuestos, y al ser unicidad junto contigo no puede ser desafiado por nadie. Él es quien tiene el único poder y la única voluntad, solo que pareciese que se desafían. Y además, si se llegara siquiera a pensar en la locura que podrían desafiarse, sería como si Dios estuviera desafiando a la nada, ya que el ego no existe. En ese desafío, cuando reconoces la falta de significado del mundo y que parece que se queda un gran vacío, el ego se abalanza frenéticamente, es lo que dice Jesús, para establecer ahí sus propias ideas, pues él está temeroso de que de otro modo, de no abalanzarse a poner sus propias ideas conceptuales, que son todas estas que percibimos, entonces pueda descubrirse que Él no existe y ese vacío pueda ser utilizado por el Espíritu Santo para demostrar que es impotente e irreal. Y de hecho esto sería así si es que en primera instancia no escucháramos la voz del ego, que es la que se apresura incluso a gritar.
Los ejercicios de hoy los vas a hacer en 3 o 4 ocasiones de la siguiente manera que ya hemos leído en la lección. Vas a cerrar tus ojos y una vez que cierras tus ojos, ahí con toda tu voluntad, entregando esa dosis de buena voluntad para querer despertar, con tus ojos cerrados, si te es posible, ciérralos ahora junto conmigo. Repite la idea de hoy. Un mundo sin significado engendra temor. Un mundo sin significado engendra temor. Posteriormente, abres lentamente tus ojos y comienzas a observar todo lo que tus ojos están viendo. En una contemplación lenta y sin escoger nada al azar, simplemente comienzas a repetir pausadamente: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Y después concluye la lección diciendo: un mundo que no tiene significado engendra temor, porque creo que estoy compitiendo con Dios. Por eso es que un mundo que no tiene significado parece que se desafía a Dios. ¿En qué momento se desafía? Aparentemente, en cuanto que al vacío que parece suscitar la falta de significado, el ego es quien gana, y en esa balanza para escribir ahí su significado, pareciera que está desafiando a Dios y le dijera: yo voy a poner en primer lugar el significado y esto será lo que guiará al mundo. Sin embargo, no existe y no lo puede desafiar. Pero tú, al estar confundido y al estar soñando, crees que estás desafiando a Dios. Y Jesús nos dice en esta lección que tal vez te resulte muy inquietante esta idea, pero que no comiences a juzgarla o a desentrañarla, ya que el objetivo se cumple simplemente repitiéndola hasta ahora con esta lección. Por lo demás, ya lo irás entendiendo poco a poco según avanzas en las lecciones. Porque esta inmensa ansiedad te hará pensar que debido a que estás compitiendo con tu Dios, que es tu creador, debes tener miedo de la venganza, lo cual es también el origen de la culpa. Y nosotros ya no queremos eso. Por lo pronto no trates de explicártela. Simplemente repite la idea con plena confianza en tu guía. Nuestro guía es Jesús. Nuestro guía es el Espíritu Santo. Que Él y el Espíritu Santo son unicidad junto contigo. La única diferencia es que es el Hijo y el Espíritu Santo es la curación para despertar de este sueño. Pero ambos, Padre, Espíritu Santo e Hijo, forman parte de la Santísima Trinidad y forman parte de la unidad. Uno es quien media entre sus hijos dormidos y el amor del Padre, y el otro es el Hijo que te representa a ti y a Jesús.
estamos siendo guiados por ellos. Tómate fuertemente de la mano de Jesús. Él conoce el camino porque ya lo ha recorrido. Y confía que vamos caminando en este sendero, encendiendo las antorchas de luz que iluminan a nuestros hermanos. Gracias por tu contribución en esta función. Gracias. Solo te puede llevar a un buen puerto y a reafirmar la paz que tu Padre te ha regalado. Practica la lección solo 3 o 4 ocasiones de 1 minuto y repetirás la idea. Un mundo sin significado engendra temor. Con tus ojos cerrados, abres tus ojos y contemplas todo lo que ves y dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Una vez más lo vuelves a cerrar y dices: un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Date cuenta de las sensaciones que ocasiona esto en ti. Pero todo está bien. Todo está bien. Estás iluminando tu mente para el despertar. Despierta. Estás a salvo.